Saludos amigos, bueno, vaya caos, ¿no? 11 de marzo de 2025, aquí es una efeméride especial, en España nos referimos, puesto que, bueno, ocurrió aquello en Atocha, ¿verdad? Hace ya tanto tiempo y ya nos hemos olvidado de que supuestamente aquello había sido obra de Al-Qaeda, vaya usted a saber, cualquier tipo de organización vinculada a aquello o lo que se entendía por aquello en aquella época. Y fíjense cómo, andando el tiempo, pues resulta que nuestro queridísimo gobierno pues es un fiel aliado de un antiguo dirigente del invento en cuestión. En fin, no queremos dar más detalles, no vaya a ser que se nos considere esto o lo otro aquí en nuestra querida piel de toro, vamos a decirlo simplemente así. Bueno, han ocurrido cosillas, ¿verdad? Han ocurrido cosillas, bueno, hemos pasado del lunes negro. Ya debe ser como la tercera vez que comentamos eso del lunes negro aquí en este canal, ¿no? Siempre están con lo del lunes negro, después el martes ya todo vuelve a ser fiesta otra vez. O quizá no tanto, ¿verdad? Quizá ya no tanto. Digamos que cada vez más se va viendo que realmente no hay mucha salida a todo este chiringuito. Más tarde lo vamos a ver. Pero antes de todo eso hay que comentar pues, el ataque de Ucrania, el ejército ucraniano, con drones sobre Moscú. Un ataque, de hecho, masivo. Se han contabilizado más de 300 drones sobre Rusia, sobre diferentes regiones de Rusia, muchos de ellos sobre Moscú. Hombre, la broma muy graciosa no ha sido, puesto que se han contabilizado al menos 3 víctimas mortales y muchos heridos, obviamente civiles, en Moscú, en la propia capital, con lo cual, pues esto es significativo, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta toda la tensión que estamos viviendo en estos últimos días. Por supuesto, esto coincidió por pura casualidad, no vayan ustedes a pensar mal, todo esto coincidió con esa reunión entre Estados Unidos y Ucrania en Arabia Saudí. Pero, por supuesto, esto es pura casualidad. Ustedes no deben establecer relaciones, eso es malo porque ustedes quizá podrían sacar conclusiones y eso no es bueno para el negocio. Un negocio de capa caída. Y bueno, vamos a hablar más tarde de ello. Pero antes necesitamos cubrir pues esta tremenda noticia de este ataque sobre Moscú y el contexto en el que se produce. Vamos a ir viendo los detalles y nos lo va a ir contando el propio Peskov. Es decir, Peskov, que no hace referencia en estas declaraciones al ataque sobre Moscú, pero sí hace referencia a otras cosas que sí que nos interesan. Peskov pidió no apresurarse a ponerse lentes rosados respecto al posible rechazo de Estados Unidos a seguir apoyando a Ucrania. Vaya, esto hace saltar por los aires las esperanzas de muchos, ¿no? Acerca de un supuesto idilio amoroso entre Rusia y Estados Unidos. Otras declaraciones del portavoz del Kremlin. Incluso si se detienen los suministros occidentales a Kiev, Ucrania aún tendrá una gran cantidad de armas. Durante los 3 años de la operación especial, Rusia se ha vuelto muy experta en la guerra de la información. Es decir, que todo lo que ha ocurrido en estas últimas semanas de la administración Trump, el señor Peskov le da a entender a usted que es guerra de información. No lo decimos nosotros. Vuelvan a leerlo. Ponerse lentes rosados respecto al posible rechazo de Estados Unidos a seguir apoyando a Ucrania. Eso es apresurarse, según Peskov. No hay que apresurarse. Y después nos habla de guerra de la información. Y vaya guerra la que hemos estado viviendo en estas últimas semanas. A Rusia le está yendo bien en la operación militar especial, independientemente de si Starlink se desconecta en Ucrania o no. Ya sabrán ustedes que, aparte de la polémica en torno a que hipotéticamente se iba a desconectar Starlink y todas estas cosas, bueno, hemos visto esta misma mañana que el señor Musk se quejaba precisamente de los ucranianos. Él decía que el gran ataque que ha sufrido su plataforma de X, de Twitter, pues provenía de Ucrania. Esto es lo que dijo este señor. Entonces, a ver, ¿recuerdan ustedes cuando en este canal dijimos, ojo, porque Ucrania podría convertirse en un problema que virase? Que no solo se enfrentase a Rusia, sino que, de hecho, incluso se buscase arreglar de alguna manera mágica eso. De hecho, los ucranianos lo están diciendo, pero cuidado porque esto puede virar hacia aquí. Esto es lo que comentábamos hace ya meses, hace ya bastantes meses, de hecho, comentábamos esta cuestión. Hemos visto también cómo
de hecho, eso podría ir a mayores y lo vamos a ir viendo también en lo sucesivo. Hay una guerra casi proxy contra Rusia. No sabemos muy bien qué es lo que se quiere decir aquí, pero bueno, lo de quasi proxy sobra. Telegram, comenta este señor, se ha convertido en la principal fuente de información en Rusia, lo cual también es llamativo. Pero necesitamos seguir por esta senda, fíjense. Precisamente el mismo medio que recogía las declaraciones de Peskov, fíjense lo que nos comenta. El Consejo de Seguridad Nacional y de Defensa de Ucrania, ¿recuerdan ustedes cuando analizamos aquí que quien estaba detrás de Zelensky era precisamente este Consejo de Seguridad Nacional y de Defensa de Ucrania? Pues fíjense lo que dice. Afirmó que los ataques masivos de drones ucranianos sobre la región de Moscú, cerca de Moscú, son una señal a Putin sobre la necesidad de un alto el fuego en el aire. Interesante, ¿no? Interesante, porque recuerden, aquí ya habíamos hablado de cómo una opción sería que se salvase lo principal del ejército ucraniano, lo que sea que reste de él, y para ello sería estupendo que se evitasen esos ataques rusos tan demoledores dentro del territorio ucraniano, ¿verdad? Con esto, Ucrania lo que haría sería tener una fuerza de combate suficiente como para encargarse de la seguridad europea. Esto ya lo llevamos diciendo un tiempo y está ahí en el ambiente. El Consejo de Seguridad Nacional y de Defensa de Ucrania está vinculado, según Thierry Meyssan, a los nacionalistas integrales ucranianos, los cuales a su vez están en vinculación con, digamos que los resortes de poder en Occidente y más particularmente en Europa. Hay más, fíjense. Bueno, esto era el vídeo, no, esto ya no. A ver, disculpen, ese vídeo no debía haber salido. Fíjense más, Ucraniano también nos dice que los medios de comunicación iraníes afirman que al menos 4.000 personas han muerto en la masacre de alawitas y cristianos en Siria. Insistimos, hoy es una efeméride en ese sentido, aquí en España al menos. Es llamativo esto, ¿no? Todo esto dentro del contexto de ese acuerdo asombroso entre el HTS, el señor Al-Jolani o Al-Shara, y el SDF, es decir, los kurdos de las Syrian Democratic Forces, como es mencionado en el ambiente del internacional geopolítico, SDF, por eso lo de SDF, son estos kurdos sirios y han firmado de hecho un acuerdo por el cual se integran al HTS dentro de un contexto de unidad en Siria, etcétera, etcétera. Unidad en Siria con un ligerillo coste en vidas humanas. 4.000 es lo que comunican los medios iraníes. También se afirma que una parte importante de los militantes que participaron en la operación punitiva eran de Chechenia, Tayikistán y China, es decir, la etnia uigur. Esto lo llevamos también comentando mucho tiempo. Mucho cuidado con Asia Central. Es decir, que aquí no hay nada de inocente. Tenemos, insistimos, a una Unión Europea en pie de guerra contra Rusia. Tenemos a Siria, todo lo que está ocurriendo en torno a Siria. Tenemos también a Turquía con todas las cosas que hemos estado comentando y más concretamente en lo relativo a esto, con esa reconciliación con el PKK, es decir, los kurdos turcos, los kurdos en Turquía. Y tenemos también este caso curioso, ¿no? Los combatientes del HTS eran, al menos en cantidades apreciables, de Asia Central. Asia Central, en el caso de Chechenia, del Cáucaso, bueno. Pero ojo con el Asia Central, porque el Asia Central es clave dentro de todo este juego geopolítico que estamos viendo. Y el hecho de que se llegue también a mencionar siquiera esto de la etnia uigur, pues es también significativo. Tengamos en cuenta que todo esto lo dicen en medios iraníes. Un Irán en el que hemos visto también movimientos de asociaciones o grupos terroristas. En Pakistán también llevando a cabo operaciones. Constantemente tenemos esto. Es decir, se está presionando a Irán desde todos los frentes. Recordemos que el propio Donald Trump presionaba a Irak para que cortase los suministros energéticos que provenían de Irán. Tenemos toda esta situación.
Una situación que busca desestabilizar no solo a Irán, sino también a Rusia y a la propia China. Es decir, se trata de romper esa alianza, de meter cuñas, de generar inestabilidad dentro de todo ese ambiente. Entonces así se van como, digamos, recomponiendo todo el organigrama de toda esta complejísima situación, ¿no? Más todavía, más cosas. Bueno, esto nos lo trae Thierry Mesin y esto nos va a servir de excusa para ir tratando las cosas que hemos avanzado antes. Vamos a ver. ¿Está Donald Trump haciendo control de daños ante el posible derrumbe del imperio estadounidense? También aquí en este canal llevamos estos 2 años comentando que lo que tenemos en Europa y en Occidente es un colapso. Lo que tenemos es, de hecho, un colapso. Y lo que tenemos es una gestión del colapso. Hemos también mencionado en este canal cómo la administración Trump, desde antes que fuera elegida, básicamente llegó a un entendimiento con la administración Biden, lo vamos a ver ahora, esto es más que obvio, se exportó la guerra civil estadounidense al ámbito occidental en general y lo que tenemos es una situación análoga al derrumbe de la Unión Soviética. Esto lo vamos a ver ahora en el análisis del señor Meisa. Fíjense, desde hace un mes la acumulación de acontecimientos críticos alrededor de Estados Unidos, de Ucrania y de la Unión Europea está resultando cada vez más difícil de interpretar, ya que cada una de las potencias implicadas trata de disimular sus cartas. Bueno, no es eso, no es que traten de disimular sus cartas, es que esto es un colapso, y los colapsos son así. Entonces, más allá de que intenten o dejen de intentar, básicamente se está tratando de reconfigurar el imperio para tratar de salvarlo. Y se trata de salvar al imperio porque, ojo, implica la identidad. La identidad, como decía ayer Macron, en el vídeo que vimos ayer, la identidad de los pueblos, la identidad de los pueblos occidentales. Es decir, se está jugando todo, se está jugando la civilización. Fíjense cómo últimamente ya sí que se habla de civilización. En este canal, cuando empezábamos a hablar de ello, pues era como el colmo del disparate, ¿no? Era una locura. ¿Qué importará la civilización? ¿Pero por qué hablar de civilización? Se nos criticaba esto, ¿no? Sin embargo, ahora fíjense cómo todo el mundo habla de civilización. Obviamente, digamos que estamos en un punto ya en el que es necesario hacer alusión a esas cosas. Los dirigentes europeos asumen una posición aparentemente estúpida, asegurando que persisten en su apoyo a los nacionalistas integristas ucranianos, mientras que los gobiernos de Estados Unidos y Rusia ya se han puesto de acuerdo sobre la necesidad de restaurar la paz. Bueno, ya lo hemos visto aquí con el señor Peskov, ¿no? Nada de lentes de color de rosa. Entonces, digamos que Thierry Mesin está, digamos que todavía en la línea de esa fantasmagoría de un idilio entre Estados Unidos y Rusia, ¿no? Pero fíjense, apoyo a los nacionalistas integristas ucranianos, por eso precisamente estábamos comentando esta noticia. El Consejo de Seguridad Nacional y Defensa de Ucrania. Y estábamos diciendo que hay vínculos entre esto y los resortes de poder, llamémoslo así, en la propia Europa y en el propio Occidente. Bueno, esto es debido a que obviamente se consideró el asunto ucraniano, el asunto de hecho, el generar la confrontación con Rusia, se consideró como una vía de salvación para el proyecto. Entonces, aquí es donde tenemos esos paralelismos históricos que deberían llevar a reflexión. Esto no es la primera vez que ocurre. Cuando, en la etapa de entreguerras, en medio de una crisis económica sistémica, que de hecho amenazaba también con colapso, se produjo también un acercamiento a esas líneas, que no es tanto la cuestión ideológica en sí misma, sino el hecho de que resulta eficaz para llevar a cabo operaciones problemáticas. Y por eso estamos llamando la atención acerca de que, ojo, porque lo de Ucrania está ya de hecho virando hacia Europa, un lugar en el que tiene que ocurrir algo complicado. Entonces, va a ser más eficaz la solución nacionalista integrista ucraniana, va a ser más eficaz que otro tipo de soluciones. Esto es una suerte de pragmatismo, de utilitarismo que es inherente al propio proyecto moderno y a su filosofía de origen. Nada sorprendente aquí. Pero es posible, dice Meishan, que las reuniones diplomáticas de muy alto nivel estén sirviendo para escamotear otro asunto, la prevención de una importante crisis económica en Occidente. Vaya, hombre. En ese caso, Washington tiene que aterrorizar a sus aliados
aterrorizar a sus aliados para obligarlos a asumir el peso de la deuda estadounidense. Bueno, esto es lo que tuvimos en primer término, en la primera legislatura del señor Trump. Es gracioso porque ahora vamos a ver cómo Mason de hecho trata el tema, pero no saca las conclusiones pertinentes. Veamos. Según el analista Jim Bianco, la administración Trump sigue actualmente un plan que denomina el Acuerdo Mar-a-Lago. La administración Trump espera reestructurar radicalmente la carga de la deuda estadounidense reorganizando el comercio mundial a través de los derechos de aduanas o aranceles, devaluando el dólar y, a fin de cuentas, reduciendo el costo de su deuda. El objetivo de todo eso sería poner la industria estadounidense en igualdad de condiciones con las de sus competidores en todo el mundo. Señores, por eso decíamos lo de reconfiguración del imperio. La administración Trump, lo dijimos desde el primer día, la administración Trump lo que iba a llevar a cabo es la reconfiguración del imperio. Había llegado a un acuerdo con la administración Biden, es decir, con los así llamados neocons. Las denominaciones pueden variar, pero para que se hagan una idea, con aquellos en el entorno del grupo Obama y toda esta gente, habían obviamente acordado algo. De hecho, Donald Trump y Obama estaban muy sonrientes y muy simpáticos ellos, ¿no?, en el funeral de Carter. Si recuerdan, también comentamos eso. Obviamente llegaron a un acuerdo para poder reconfigurar el imperio. Reconfigurar el imperio, fíjense lo que dice el propio Mason, aterrorizando, se trata de aterrorizar a los aliados. El principio que implementa aterrorizar a los aliados, a ver, lo estamos diciendo el día 11 de marzo, ¿vale? Lo que pasó aquí en Madrid, un 11 de marzo, fue aterrorizar a los aliados. Estamos entendiendo, ¿verdad? El principio que implementa el Acuerdo Mar-a-Lago tiene que ver con un artículo de Stephen Miran del Manhattan Institute, y es precisamente Miran la persona que el presidente Trump ha designado para presidir el Consejo de Asesores Económicos de la Casa Blanca. El 22 de enero, el propio Donald Trump pronunció por videoconferencia ante el foro de Davos. Donald Trump, el outsider, el que va a drenar el pantano. Ante el foro de Davos, un discurso que parece apuntar en ese sentido. La denominación misma del Acuerdo Mar-a-Lago es una referencia al Acuerdo del Plaza de 1975, en el que Estados Unidos adoptó una política tendiente a reducir el valor del dólar para reactivar las exportaciones estadounidenses, que venía precedida de la ruptura con el patrón oro que había implementado el señor Nixon. Ahí también se aprovecharon ciertos cambios de administraciones, ciertas cositas, y todo redundó en ese Acuerdo del Plaza. En la práctica, debido al mal manejo de los mecanismos financieros, la reactivación de la economía de Estados Unidos provocó una grave recesión en Japón. Bueno, es que de algún sitio tiene que salir el dinero. De algún sitio tiene que salir. Y si no se puede sacar de los enemigos, pues entonces se saca de los aliados. O supuestos tales. Entonces, seguimos con Mason y fíjense. El 21 y 22 de enero pasados, Donald Trump reunió a los ministros de Finanzas del G7 y los jefes de los bancos centrales en su residencia de Mar-a-Lago. Y parece que los recibió diciéndoles: de aquí no sale nadie hasta que no hayamos llegado a un acuerdo sobre el dólar. El acuerdo antes mencionado cuenta, por consiguiente, con la aprobación de los aliados de Washington. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos que a nivel de política internacional, básicamente el imperio trata de reconfigurarse y, teniendo en cuenta la cuestión nuclear, plantea a las otras potencias nucleares, digamos que la imposibilidad. Estados Unidos es demasiado grande para caer. Y Macron, que no gusta de ser comparado con Napoleón, también dice, pero es que cuidado porque nosotros también somos demasiado grandes para caer. Entonces por eso tenemos esta cuestión nuclear también de fondo, ¿no? Obviamente Estados Unidos es un completo desastre, esto tampoco es que sea una novedad, y de alguna manera va a tener que arreglarse el tremendo barullo. Así que continuamos leyendo. La idea central sería que
Sí, la idea central sería que el Tesoro estadounidense emita obligaciones del Estado federal que no acumulen intereses, los llamados cupones cero, obligaciones que solo podrían cambiarse por dinero al contado al cabo de 100 años. Washington debería obligar a sus aliados a convertir sus préstamos, o sea, la deuda estadounidense, en cupones cero. Es decir, el timo de la estampita. El timo de la estampita. Esto es increíble. Un timo tan burdo y cutre que solo podía ser, bueno, fruto del circo estadounidense, ¿no? Son amos del espectáculo y, bueno, ellos pueden hacer estas cosas porque, bueno, esto es así. Bueno, cuando hay todo ese ruido de fondo de las tierras raras, de los acuerdos, de esto, de lo otro, bueno, hay que entender que lo que tenemos aquí es eso, ¿no? Es decir, el imperio estadounidense lleva desde, por lo menos, que empezó este milenio, tratando de reconfigurarse. Lo hace siempre de la misma manera, aprovechándose de sus aliados, aterrorizándolos y expandiendo su máquina implacable de expolio por todo el planeta. El problema es que durante estos últimos años los díscolos, esas potencias maléficas, ¿no?, como son presentadas, esas autocracias, han ido acumulando poder y han devenido conscientes de qué es esto y a dónde lleva. Y entonces, por eso hemos llegado a este conflicto global. Es decir, a pesar de toda la línea discursiva de Meyssan, pues la realidad, por eso lo pusimos en primer término, lo volvemos a poner, es que no hay que ponerse lentes rosados. No hay que ponerse lentes rosados. Y Rusia se ha convertido en experta en la guerra de información. Guerra de información. Bueno, entonces, siguiendo con lo que nos plantea Meyssan, que nos va a seguir ilustrando para exponer ciertas cuestiones, pues continuamos diciendo que el timo este de la estampita, los cupones cero, en fin, serían como la gran solución para esa deuda que nunca se iba a pagar, porque muchos dijeron, no, pero no importa que suba la deuda, si total eso no se paga nunca. Esa deuda que nunca se iba a pagar parece que sí que la hay que pagar, y la hay que pagar a lo bestia además, ¿no? Si aceptamos como bueno este análisis, tenemos entonces, dice Meyssan, que reinterpretar varias acciones del presidente Trump. Ay, claro, ahora ya viene el ajedrez 4D. Ahora ya hay que reinterpretar. Entonces, no, espera. Aquí siempre la cuestión es hacer como que la administración Trump siempre juega un ajedrez 4D y que el resultado de esa partida de ajedrez 4D va a ser que todo va a ir de perlas. Todo va a salir estupendo. Todo va a seguir igual que siempre. Make America great again. And Europe as well, ¿no? Vamos a reinterpretar con Meyssan. A ver, como la cuestión de los aranceles o derechos de aduana y su decisión de crear un fondo soberano. Y se olvida usted, señor Meyssan, del timo de la estampita, el otro timo de la estampita de las criptomonedas, que hemos tenido a Donald Trump súper emocionado con las criptomonedas. A ver, criptomonedas, que alguien llame ahí a Milei. A ver, Milei, ¿cómo hiciste tú esta cosa tuya de las criptomonedas? Ese experimento estuvo muy bien. Cuéntame cómo va. A ver. Más timos de la estampita. Es decir, la manera de salir del colapso imperial, es timando al personal. Y cuando decimos timando al personal, alguien nos ha escrito un email, preocupados. La persona que nos escribió estaba preocupada por lo que comentábamos acerca de echar mano de los ahorros de los europeos. Ayer concretamente hablábamos de los franceses, pero vaya. Entonces, él mismo nos traía una captura del propio canal de la señora von der Leyen, en el cual hablaba abiertamente de disponer de los depósitos privados o el capital privado para llevar a cabo pues, las reformas necesarias para hacer a Europe great again, ¿no? O lo que demonios sea. Bueno, ya hemos hablado también, ¿no?, de cómo en Europa, de hecho, en España, se aprobó una ley ex profeso para, bueno, en caso de emergencia, Dios no lo quiera, ¿verdad? Como el que dice, en caso de emergencia, Dios no lo quiera, pues nada, nos hacemos con los ahorrillos del personal, porque, bueno, aquí alguien tiene que pagar, ¿no? Estábamos viendo antes cómo en los años 70, con todos esos arreglillos que se hicieron en los años 70 y principios de los 80, quien acabó pagando, en parte, solo en parte, es decir, lo que comentaba Meyssan fue Japón, ¿no? Bueno, pues aquí alguien tiene que pagar. Entonces,
Visto desde este ángulo, esos actos de la administración Trump parecen mucho menos erráticos de lo que dice la prensa internacional. De hecho, parecen más bien totalmente lógicos. Hombre, claro, si lo vemos como un timador, como decíamos en este canal, si lo vemos como a Tony Trumprano, como el famoso personaje de esa serie de televisión, Tony Soprano, hombre, pues si lo vemos así, claro que es totalmente lógico, no te jeringa. Pues claro que es lógico, no va a ser lógico. Eso nos lleva a plantear que Donald Trump está tratando de aplicar un control de daños ante el posible derrumbe económico del imperio estadounidense de Joe Biden. Oh, vaya, Meisán lo ha dicho. Vaya. Trump estaría actuando, de hecho, como lo hicieron en su momento Yuri Andropov, Konstantin Chernenko y Mikhail Gorbachev, quienes trataron de hacer un control de daños ante el derrumbe inminente del imperio soviético de Brezhnev. Vaya. Vaya, vaya, vaya. Así que al final es tan sencillo como eso. Lo que decíamos en este canal, lo que está ocurriendo en Occidente es análogo a lo que ocurrió en su momento con la Unión Soviética. Si llamo la atención sobre esta hipótesis es sobre todo porque, en mi opinión, el golpe de Estado que tuvo lugar en Estados Unidos el 11 de septiembre de 2001 no tuvo otro objetivo que retardar el derrumbe ya previsible del imperio estadounidense. Las 2 últimas décadas han sido solo un plazo de gracia que, lejos de resolver el problema, lo ha hecho mucho más complejo. Desde el punto de vista económico, ya saben que en 2001 se produjo aquello de la burbuja de los .com. En realidad, Estados Unidos ya estaba quebrado en aquel momento, hoy lo está muchísimo más. Simplemente se consiguió, con todo aquello del War on Terror y toda aquella aquel robo descarado de diferentes países. Por ejemplo, hace unos días comentábamos el robo que se produjo sobre Libia, donde se robaron directamente los fondos congelados. Por eso siempre decimos con toda claridad que los fondos rusos congelados, en la medida en la que Occidente pueda, los va a robar directamente. Llamémosle a las cosas así, ¿no? Bueno, además lo dicen los propios rusos también, ¿no? La propia Zaharova ya lo dijo claramente. Entonces, pues bueno, nada nuevo, ¿no? Nada nuevo. Y entonces las 2 últimas décadas, pues eso, han sido un plazo de gracia, que lo que ha hecho es en realidad complicar las cosas, empeorarlas. Es decir, cuanto más se sigue avanzando en esta línea, peor y peor va a ser el derrumbe, peor y peor va a ser el colapso. Por ejemplo, si seguimos fantaseando con esas lentes de color de rosa que nos dice Peskov, pues peor y peor y peor van a ser las cosas. Tratemos de recordar, en 1989, el ruso Mikhail Gorbachev, primer secretario del Partido Comunista de la Unión Soviética, decide reducir los gastos del Estado. Corta brusca e implacablemente la ayuda de los aliados de la URSS y, de hecho, los deja libres. Al mismo tiempo, la población de Alemania Oriental, la RDA, derriba el muro de Berlín, mientras que los polacos llevan miembros del sindicato Solidaridad al Senado y a la Cámara Baja de su país. Esos cambios marcan el fin del imperialismo del ucraniano Brezhnev, quien desde 1968 había impuesto a todos los aliados de la URSS la obligación de adoptar, defender y preservar el modelo económico de Moscú. ¿Qué decir? Hay demasiados paralelismos como para no atender a esto que nos está diciendo Meisán, ¿no? Está bastante claro todo. Bueno, entonces, en esa medida tenemos... Las conclusiones son fáciles de quitar, ¿no? Tenemos que hoy, con esos bombardeos mediante drones a Moscú, esos muertos, estamos hablando de un golpe muy considerable a nivel psicológico, a nivel informativo, como decía Peskov, dentro de un contexto en el que se supone que Estados Unidos está tratando de arreglar las cosas. Los rusos, como se ha visto aquí, lo hemos estado analizando estos últimos días, ni mucho menos se tragan el arreglo trumpiano, ni mucho menos están dispuestos a comulgar, digamos, con esas lentes de color de rosa con respecto a toda esa cuestión, pero tenemos precisamente en Arabia Saudí la reunión entre Estados Unidos y Ucrania y un ataque a Moscú y, última hora, el señor Sijarto, el ministro de Exteriores húngaro, se quejaba acerca de que no solo se atacó Moscú, no solo se atacaron otros puntos, se atacó también el conducto petrolífero de Druzhba, si mal no recordamos. El propio Sijarto acaba de hacer la denuncia, es decir, los ucranianos trataron de cortar el suministro que llega a Hungría, los suministros rusos que llegan a Hungría. De hecho, decía que, se cortó el suministro, pero que esperaba que se reabriese hoy mismo. Es decir, que los rusos, debido a este ataque, se vieron obligados a cerrar el suministro. Entonces, está muy claro, ¿no? Esto es una cuestión que, digamos que si uno lo ve desde todos los diferentes ángulos,
ángulo a ángulo no cobra sentido. Es solo en la medida en la que vemos las cosas con más perspectiva que ya sí que empieza a tener sentido y sí que empieza a tener lógica. Ucrania no cumpliría un papel como se nos está vendiendo, sino que Ucrania en realidad no sería más que la representación de la reconfiguración del imperio a un nivel en el que resulta conveniente para ciertos cambios que hagan posible la reconfiguración de dicho imperio. Esto no solo ocurre en Ucrania, ocurre también en el otro teatro de operaciones. De hecho, Meissan en su artículo dice que bueno, que Estados Unidos se retiraría de aquí o de allá, que bueno, que en el Medio Oriente pues solo se quedaría Israel. Eso es absolutamente inviable. Israel así sin más es completa y absolutamente inviable. No hay forma en la que tal cosa pueda salir bien. Es obvio que no existe realmente el plan. El auténtico plan es que en el Medio Oriente, lo mismo que en el teatro de operaciones europeo, se lleven a cabo los necesarios cambios que básicamente lo que harían sería reconfigurar el imperio. No es ni mucho menos un fin del imperio, no es, bueno, todas las fantasías que se están produciendo por ahí, que si multipolar, que si multilateral, que si lo otro, no es nada de lo que los rusos habían dicho cuando querían decir mundo multipolar. El mundo multipolar de los rusos, de hecho, lo están siempre diciendo, es el fin del imperialismo. Implica el fin del imperialismo. Lo que estamos viendo en Occidente no es nada de eso. Lo que estamos viendo en Occidente es tratar de reconfigurarlo todo para seguir con el imperialismo. Y ya la palabreja, pues cada cual pone la que le dé la gana. Para poder seguir con el imperialismo es necesario cerrar, contener a Rusia. Y en ese sentido todos están esencialmente de acuerdo. Ya sean los ucranianos, ya sea la administración Trump, ya sean los británicos, ya sean los franceses, todos están esencialmente de acuerdo. Que si la Unión Europea, que si esto, que si lo otro, el foro de Davos, el dinero viejo, lo que sea, todos están esencialmente de acuerdo. Porque la planificación, el planteamiento que hacen rusos, chinos, etcétera, sencillamente no va acorde a esa identidad, es decir, a la implementación de cómo el propio ser humano debe ser. Eso, los planteamientos ruso, chino, van hacia lo que en la mentalidad moderna se considera lo peor, lo más horrible, lo más espantoso, que es la tradición. Ese es el problema. No estamos hablando de tradicionalismo, sino de tradición. Es decir, que las cosas son lo que son y que la manera natural de gestionar el mundo a nivel geopolítico es mediante la auténtica multipolaridad, es decir, el no imperialismo. No aceptar un imperialismo que se llama a sí mismo universal y que trata de someter a todas las demás civilizaciones, destruirlas a poder ser o como mínimo, pues digamos, ponerle una soga al cuello. Es decir, hacer que tengan que aceptar lo inaceptable. Entonces, siempre es esta la cuestión. Los acontecimientos van precipitándose, porque la verdad es que todo va en la misma deriva, desgraciadamente muy, muy preocupante, pero realmente de fondo siempre es la misma cuestión. Claro que hay una guerra civil exportada a Occidente, es decir, las contradicciones internas de Estados Unidos, que ya hacían inviable continuar en esa vía, han sido exportadas hacia el mundo. Y en ese sentido, Meissan acierta al ver que hay unos paralelismos muy llamativos con el colapso de la Unión Soviética. Claro que sí. Pero esto es debido a que lo que se intenta con ello es reconfigurar todo el imperio. Un imperio que en última instancia, insistimos, sería sionista. O sea, que eso de dejar a Israel solo, olvídenlo. Eso obviamente no forma ni formó nunca parte del plan. Entonces, Donald Trump, más allá de las simpatías o antipatías, no es más que una continuación de la línea. Una continuación de la línea, insistimos, ese tipo de expresiones que usaba Meissan, como por ejemplo aterrorizar a los aliados, es algo que lleva haciéndose desde todas las anteriores administraciones. Por ejemplo, se hablaba de cómo un Truman, que todavía no era presidente, aconsejaba pues, todo tipo de barbaridades, ¿no? Alguien lo trajo a colación, todo tipo de barbaridades y hablaba de cómo estaba muy bien que los europeos se matasen entre ellos porque así después iba a ser más beneficioso para Estados Unidos. Entonces, básicamente digamos que en el mundillo occidental, dentro de este proyecto moderno, se parece más bien a una jauría de hienas, ¿no? Es decir, todas las hienas están esencialmente de acuerdo en el objetivo, pero entre sí, pues, fácil se pueden matar.
O sea, no por eso entra en contradicción el análisis, ni muchísimo menos. Lo que tenemos es eso. Grosso modo, tenemos un imperio del caos, un imperio del desorden extremo, que trata de fagocitar cualquier tipo de homogeneidad, de estabilidad, todo lo que, digamos que amenaza su propio desequilibrio interno. Porque es innegable e indiscutible que Estados Unidos tiene un grave desequilibrio interno. Esta cuestión de la deuda pues lo deja muy claro, ¿no? Y bueno, el lunes negro otra vez, y esto y lo otro, inventos por aquí, inventos por allá. Bueno, siempre hay que buscar la manera, ¿no? En fin, no insistimos más, lo dejamos ahí. Son valoraciones muy necesarias. Así que ya saben, hagan me gusta, suscríbanse, activen notificaciones, háganse miembros de Geopolítica Actual y aquí vamos a continuar. Hoy es martes, el anterior martes fue martes de carnaval, fue imposible hacer nuestra clase dentro del proyecto educativo, pero hoy sí que vamos a tratar de hacerlo, así que quedamos pendientes para dentro de unas horas. Ya saben, un saludo muy grande, nos vemos. Venga.